Mis hermanos, Dios nos continúe bendiciendo. Amén. Así es, mis hermanos. Hermanos, pongámonos por favor un momento de pie. Vamos a orar antes de iniciar el sermón de esta mañana. Señor, te damos gracias. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque somos parte de esta familia. Y le damos gracias, Señor, porque su palabra está en nosotros. Le pedimos, Señor, que nos ayude a ser hacedores de ella y a escuchar, Señor, con reverencia cada palabra, Señor, de este sermón. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Pónganse cómodos, mis hermanos. Ya estamos cómodos de que llegamos, ¿cierto? Así es, mis hermanos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos visto en oportunidades grupos sociales donde hay un líder o hay varios líderes? Pero resulta que cuando este líder se va de este grupo, vemos que el grupo se disuelve fácilmente. Yo he visto grupos así, tanto en el liceo, el colegio, universidad, por ejemplo, la comunidad. Cuando el líder falta, no está presente o se va y renuncia, digamos, al puesto, al cargo, al liderazgo, ese grupo está destinado a disolverse fácilmente. Y también en el trabajo. Muchas veces cuando no está el jefe, no está el supervisor, el gerente o el dueño de ese local, de esa empresa, cuando no está, puede ser que ese trabajo no marche como es debido. Haya desorden, haya cosas irregulares, y en pocas palabras, si el jefe no está presente, el trabajo puede disolverse, puede fracasar, el trabajo puede de una manera quedar en quiebra, porque no está la persona liderando ese grupo para salir adelante. Hermanos, y resulta que hay referencia en la Biblia de grupos que se disolvieron. Cuando leemos Hechos, en el capítulo 5 aproximadamente, vemos que el concilio, junto con Gamaliel, estaban con Pedro y Juan para detenerlos, para que la obra no continuara. Y Gamaliel se levanta y le dice unas palabras muy sabias de parte de Dios al concilio. Y le dice que tengan cuidado, porque en estos días se levantó Teudas y con él se levantaron un grupo de 400 hombres. Pasó el tiempo, fue muerto Teudas y resulta que el grupo se disolvió fácilmente, sin hacer nada. Y luego de él se levantó Judas, el Galileo. Con él se levantó mucho pueblo. También él fue muerto y ese pueblo que seguía a ese líder fue disuelto fácilmente, de una manera muy fácil. Ahora, cuando leemos Hechos 5, del 38 al 39, vean la palabra de Dios en cuanto a la iglesia y en cuanto a este tipo de grupos. Dice la palabra, y esto fue el Señor usando a Gamaliel: y ahora os digo, apartaos de estos hombres, los cristianos, ellos. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, como pasó el caso con aquellos líderes. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, la iglesia de Dios es diferente que a un grupo social, que un trabajo. Porque se quita un líder en un trabajo y ese trabajo puede fracasar. Se quita un líder en un grupo y ese grupo se va a disolver fácilmente. Pero resulta que cuando se quita un líder en la iglesia es todo lo contrario. Hemos visto eso, ¿verdad? Nuestra iglesia ha presenciado eso. Y resulta que pueden haber comentarios como que se fue el líder, ya no están los líderes de la iglesia. ¿Ahora qué va a suceder? ¿Qué haremos? Y muchos pensarán, se va a disolver la iglesia, se va a disolver la obra de Dios. Y resulta, hermano, que es al revés, porque la obra de Dios avanza y se consolida de una manera más fuerte de lo que estaba antes, hermanos. Y todos aquí presentes
la mayoría, hemos visto ese proceso en la obra de Dios. Ahora, esta obra, que es la Iglesia Bíblica del Este, hermanos, no se disuelve. ¿Y usted sabe por qué? Porque esta obra, hermano, no es obra de hombre, sino que es obra de Dios, hermano. Y esta obra no se disuelve. Como aquí decía, que si esta obra o este consejo es de los hombres, se desvanecerá fácilmente. Pero hermanos, esta obra es de Dios, no es de los pastores, no es de uno de los líderes, no, esta obra es de Dios. Ahora, luego de la muerte y resurrección de Cristo, vemos que los hermanos seguían reuniéndose, seguían congregándose. Cuando Jesús parte de esta tierra, los hermanos seguían en comunión y seguramente había entre ellos incertidumbre, nervios y miedo. Cuando leemos Hechos, dice la palabra que estaban unánimes en oración y en ruego. Y decía que se reunían constantemente. Ahora, nosotros como Iglesia Bíblica del Este, nos estamos reuniendo constantemente, estamos orando unánimes, y es una pregunta que tenemos que pensar y meditar en ella. Ahora, cuando es el día del Pentecostés, todos estaban también reunidos, orando. Y esta fiesta era usada por los judíos para celebrar la cosecha. Pero resulta, hermanos, que Dios, siempre siendo Dios, utilizó esta fecha para glorificarse. Y vemos históricamente y bíblicamente por primera vez que el Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos de Jesús. Y es la primera vez que vemos a una iglesia consolidada, que vemos a una iglesia fuerte. Y después del sermón, discurso de Pedro, dice la palabra que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense ese hecho, como 3,000 personas. Ahora, no estaba Jesús físicamente, pero la obra avanzaba, la obra continuaba. Hermanos, la obra no se detuvo. Y aquí está la muestra de ese inicio de la iglesia. Ahora, pensamos en lo siguiente. Y es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, de nuestras sillas y en nuestros hogares. ¿Cómo se mantuvieron unidas esas 3,000 personas? ¿Cómo se mantuvieron esas 3,000 personas unánimes? Es una pregunta, hermano, que tenemos que pensar. ¿Cómo hacían? ¿Cómo fue esa relación los unos con los otros? Como decía el hermano Daniel, a veces hay diferencia de carácter. Y nos ponemos a pensar en eso. Oye, mi hermana es un poquito más dada al hablar, pero mi hermana no tanto. Oye, mi hermana es un poquito más alegre, es más expresiva, pero mi hermano no tanto. Un ejemplo. Oye, mi hermano es más colaborador, pero mi hermana no tanto. Mi hermana es un poquito más sensible en cuanto a las palabras. Decía el ejemplo del hermano Daniel, pero mi hermana no, le da igual esas palabras. Mi hermano ayuda, trabaja, colabora. Aquel hermano no hace nada. ¿Se imaginan esos pensamientos en aquella época? Hermanos, y tal vez podían haber esos tipos de pensamientos y seguramente habían esa diferencia en cuanto a los hermanos, diferencia de carácter, diferencia de la forma de ser. Seguramente las había, pero nos volvemos a preguntar, ¿cómo se mantuvieron unidos? Esos 3,000 hermanos que se añadieron a la iglesia, o sea que habían más hermanos, y cada día crecía la iglesia. Hermanos, y resulta que la iglesia debe estar en constante comunión. ¿Y cómo sabemos que se puede hacer? Porque aquí en la palabra de Dios lo dice. Hay razones para hacerlo, motivos para hacerlo. Y aquí la palabra de Dios nos explica cómo hacerlo. Hermanos, y si está en la palabra de Dios es por algo. Y si hay algo que no estamos de acuerdo en la palabra de Dios, o mira, esto es muy feo, es para que nosotros aprendamos y no cometamos el mismo error. Esa es la idea. Ahora, vámonos a Hechos, capítulo 2, versículo 44. Primero vámonos al 41 y al 42.
Dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando leemos el 44 nos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Imagínense eso, hermano. Ellos querían saber más de aquel que había salvado sus vidas. Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta de cómo fue el inicio de la iglesia y qué los mantenía unidos, aparte de Cristo, que es la esencia, cómo se mantenían unidos. Y vemos la comunión los unos con los otros. Vemos el partimiento del pan, tanto de alimento como de la Santa Cena. Explica eso. Vemos las oraciones y se ayudaban económicamente según las necesidades de cada uno. Hermanos, había esa unión y esa unidad entre ellos. Dice la palabra ahí que tenían en común todas las cosas. Hermanos, y dígame algo de lo cual nosotros tenemos algo en común. ¿Quién dijo? El amor en Cristo. Ese es lo principal, lo que nos mantiene unidos. Ahora, si venimos a la iglesia, dice aquí, tenían en común todas las cosas. O sea, eso quiere decir que mi sentir, mi hablar, mi forma, mi pasión debe ser por la obra. Que lo que yo hable sea para edificación de la obra. No solamente tener Cristo, que eso es lo principal, pero tener en común todas las cosas es ir en la misma línea. No puede estar la iglesia por aquel lado y un ministerio por este lado. Tener en común todas las cosas. Imagínense el grado de unidad que había, que tenían en común todas las cosas. Y nos ponemos a ver ese cuadro de la primera iglesia y vemos cómo se manifestaba ese amor entre ellos. Y no vivían en la misma casa. Ellos tenían casas donde asearse y donde comer. Pero dice la palabra, hermanos, que se reunían constantemente para orar, para aprender de la palabra, y frecuentemente se reunían para partir el pan. Y este partir el pan quiere decir el alimento, lo que vamos a hacer ahora, y también de disfrutar de la Santa Cena de una manera con reverencia. Ese es el partimiento del pan. Ahora, hermanos, estos hermanos al inicio tenían un concepto tan grande de lo que era la unidad que ellos vendían sus propiedades para ayudarse. Claramente hay datos históricos que ellos vendían sus propiedades porque para ellos pensaban que Cristo iba a venir pronto. Así como Cristo llegó y estuvo con ellos, ellos pensaban que Cristo iba a llegar pronto. Y vendían las propiedades, se ayudaban entre ellos. Pero esto no quiere decir, hermanos, y no se le quita el valor de la esencia que tenían. Ellos se interesaban por cada uno de sus hermanos. Si había deficiencia económica en una familia, ellos ayudaban desinteresadamente. Ellos compartían el alimento. Si veían un hermano en situación difícil, ellos no les interesaba sacar de su bolsillo para ayudar a esa familia. Si tenían propiedades, terrenos, ellos vendían uno de sus terrenos para colaborar en la obra. Imagínense ese grado de unidad de la iglesia. Y no estoy hablando de la parte económica, ¿sabe? Que todo es dinero, sino de ese grado de unidad que había en la iglesia, que se interesaban los unos por los otros. Les dolía la situación que estaba aquel hermano o aquella hermana. Ellos, hermanos, tenían esa gran unidad. Y cuando vemos la iglesia, cómo se originaba, vemos 4 características de la iglesia, y es la que debemos de tener. La primera, enseñanza de la palabra. Segundo, fuerte comunión los unos con los otros. Tercero, partimiento del pan, Santa Cena y las reuniones de comida. Disfrutaban de todo esto. Y la cuarta, la oración. Y esas son las características esenciales de la iglesia. Y nosotros como Iglesia Bíblica del Este tenemos que hacerlo. Ahora, se observaba en la Biblia y en esa época una fraternidad única entre ellos. Ellos contagiaban al pueblo.
Y me imagino que decían, oye, yo también quiero ser parte de esa familia. Yo también quiero ser parte de lo que ustedes hacen. Y esa es la palabra que se añadían cada día lo que debían ser salvos. ¿Pero por qué? ¿Ellos acaso lo hacían solamente escondidos? No, ese testimonio era visto por la comunidad. Ese testimonio era visto por los vecinos. Y tanto así que ellos querían ser partes de ello. Hermanos, y esa es la idea de la Iglesia Bíblica del Este, que nosotros contagiemos de esas características a la comunidad. Que contagiemos a la comunidad, a nuestros vecinos, nuestros conocidos, de ese amor que debemos de tener. Y que cuando nos pregunten, oye, ¿por qué ustedes son así? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué eres tan amoroso? ¿Por qué eres tan diferente? Oye, ustedes son muy alegres, se reúnen. ¿Qué puedo hacer? Y usted le diga, acepta a Cristo en tu corazón y eso te llevará a hacer lo mismo que yo hago y lo mismo que mi familia hace. Esa es la idea, hermano, contagiar a la comunidad. Dice la palabra en Juan, capítulo 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora aquí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y cómo nos pueden conocer, hermano? No nos van a conocer automáticamente, obvio, si lo hacen, pero por una Biblia en la mano. No nos van a conocer por estar bien vestidos o, digamos, de una manera hablar de la palabra. Nos van a reconocer, hermano, por la esencia que es el amor, los unos por los otros. Y le van a preguntar a usted en la calle, ¿por qué tú eres así? Bueno, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. La idea es que nosotros, como Iglesia Bíblica del Este, contagiemos a los demás de esa esencia que es la unidad de la iglesia. Y la pregunta, hermano, si el Señor viniera hoy por su iglesia, ¿encontrará amor entre ellos? ¿Encontrará unidad entre ellos? Es algo que nosotros tenemos que pensar. Y si hay algo que debemos de cambiar, obviamente hay que cambiarlo. Porque la iglesia, hermano, tiene que estar unida. Ahora, nosotros, yo estoy seguro, hermano, que somos esa familia. Y como toda familia tiene, digamos, algunas dificultades, algunos roces de comunicación o un distanciamiento de comunicación o cualquier detalle, puede existir en la familia de Dios. Pero para eso, hermano, tenemos a Cristo que nos ayuda a desechar todas esas características de una familia secular. Porque, hermanos, no somos una familia normal, somos la familia de Dios. Y si usted está aquí, hermano, es porque es la familia de Dios. ¿Y usted lo cree, hermano? Amén. Ahora, la característica más fuerte de la iglesia, no de la Bíblica del Este, sino de la iglesia, es el amor. Y cuando vemos lo que es el amor, es el ágape. Y el ágape, hermano, quiere decir amor sacrificial. Decía mi hermano Daniel esta mañana, amor desinteresado, amor que vela por el otro. Y ese es el amor característico que nosotros debemos de tener. Y no es el amor, hermano, como el mundo lo conoce. Porque una cosa es el amor del mundo y otra cosa es el amor que Cristo nos da y que nos ayuda a hacer. No es un amor sumiso, tranquilo, como yo siempre digo, un movimiento suave. Ese es un amor fingido. El amor de Cristo es totalmente diferente. Es un amor que da la vida por el otro, sacrificial, así como Cristo la dio por su iglesia. Y nosotros a veces nos cuesta, de alguna manera, tener ese amor por cada miembro de la familia, tanto secular como en la iglesia. Así que, hermano, la característica de la iglesia debe ser el amor. Ahora, el amor también se ve reflejado de otra manera. Comúnmente conocemos el amor ágape como eso, y es eso, amor sacrificial, benevolencia. Pero también el amor ágape tiene otra característica que muy poco conocemos. Y cuando buscamos en la traducción, dice efecto o benevolencia, específicamente festín
de amor, comunión, ágape. Y hermanos, eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Y qué quiere decir comunión ágape? Comida en comunión. En el caso de festín de amor. Quiere decir, hermano, manifestación concreta de obediencia al mandato del Señor de amarnos unos por los otros. También se demuestra en estos ágapes. Es esa coinonía del uno con el otro. Es compartir el alimento con tu hermano. Y así no tenga nada, usted pueda compartir con él, con ella también. Es ese amor, hermano, que se muestra notablemente, no solamente de palabras, sino con hechos. Que si usted no tiene, digamos, un suéter en su casa y está pasando frío, esa es la palabra, aparte de orar por él, usted tiene que darle un suéter a su hermano. Es ese amor de compartir los unos con los otros. Y es lo que la iglesia debe estar preparada para hacer. No solamente la iglesia bíblica del Este, sino todas las iglesias. Ahora, estos ágapes, aparte de hacer eso, también ayudaban a conocer a sus hermanos. Y muchas veces, ustedes están sentados aquí y muchas veces no se conocen, porque hay dos servicios, el de la mañana y dos de la mañana, el de las 9 y el de las 11. Pero muchos no se conocen. No conocen el de las 9 de la mañana, no conocen el de las 11. Y también la idea de hacer este ágape, hermanos, así reunidos en un solo servicio, es que usted pueda conocer a su hermano del primer servicio, que usted pueda conocer a su hermana del segundo servicio. Y muchas veces llegamos tarde, nos sentamos en las sillas y salimos corriendo porque estamos apurados, y es natural. Y no nos da tiempo de saludarnos. Por eso es que disfrutamos, hermanos, con tantas energías y con tantas ganas el saludo del cristiano que hacemos aquí en la iglesia. Porque tenemos ese momento para abrazarnos, tenemos ese momento para saludarnos. Y no solamente en la salida, sino en ese momento de alegría y con una alabanza. Hermanos, y esa es la idea de la iglesia. Tener ese sentir de amor reflejado con hechos y no solamente de palabras. Resulta que estos ágapes se hacían continuamente. Cuando Pablo en Corintio ve cómo lo estaban haciendo los ágapes, Pablo los exhorta de una manera. Porque Pablo le dice de cómo no hacer el ágape. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 11, del 17 en adelante. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, lo primero, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿que no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué es o diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. El ágape, hermano, estaba muy vinculado al partimiento de la Santa Cena. Primero compartían los alimentos y luego pasaban al acto de la Santa Cena. Y en pocas palabras se puede decir que es un solo acto, pero es un solo acto con dos etapas, el partimiento del pan y luego a la Santa Cena, con el respeto que se merece. Pero resulta que eso, lo que estaban haciendo, aquí reflejado en la palabra, no era compartir el pan, no era participar correctamente en la cena del Señor, porque estos hermanos se reunían para lo peor. Y esto no es compartir el ágape. ¿Y cómo se reunían para lo peor? Lo primero, no se esperaban. Los hermanos más pudientes traían sus alimentos y se lo comían ellos mismos. Y el que venía sin nada, o el más pobre, o que no tenía recursos, o no podía, llegaba y no encontraba nada para comer. No se esperaban para participar del ágape. Y dice la palabra que se emborrachaban, se comían por comer, y se había perdido
la esencia de lo que era el ágape. Y la esencia es recordar a Cristo de una manera con festín de amor y la Santa Cena. Estos hermanos no lo estaban haciendo. Y Pablo no está condenando la actividad como tal. Pablo lo que está haciendo es corregir esa actividad que estaban haciendo de forma errónea. Y como siempre digo, si está en la Biblia, es para que nosotros no cometamos el mismo error que ellos cometieron. Así que, hermanos, como Iglesia Bíblica del Este, tenemos que reunirnos para compartir el ágape, esperar los unos a los otros, no venir a comer por comer, porque dice la palabra, no tenés casa donde lo puedes hacer, sino es compartir con los hermanos, tener ese acto reflejado de mostrar ese amor ágape. Ahora, hay una exhortación más en Judas, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra que estos son manchas en vuestros ágapes. Y va diciendo más adelante lo que estaban haciendo, porque aparte daban una doctrina errada. O sea, todas estas cosas que ellos hacían, que no se esperaban, se metían doctrinas erróneas en esos ágapes, había desobediencia, borrachera. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Hermanos, si está en la palabra de Dios es para que nosotros no cometamos ese error. Ahora, ¿puede la iglesia congregarse para lo peor? Sí. Sí. Si no hay unión, la iglesia se está congregando para lo peor. Si no hay, digamos, ese amor que une, se está congregando para lo peor. Si hay divisiones entre los hermanos, si hay, digamos, chisme o celos, contiendas, la iglesia se estará congregando para lo peor. Y Pablo estaba exhortando estas actividades. Así que, hermanos, nosotros no podemos cometer el mismo error que ellos. Y si vamos a iniciar nuestros ágapes, debemos hacerlo de la manera, hermanos, correcta. Que el amor del Señor sea la característica especial. Compartir los unos con los otros. Imagínense, hermano, esa unidad en el cuerpo de Cristo. Algunos sabrán, pero imagínense el hombro. El hombro es un hueso. Esta es la parte de la articulación. Mi hermano sabe. Y esta es una cavidad, creo que se llama glenoidea. Y el hueso está así, no está sujeto, no está bien articulado, está casi como medio opuesto. Pero lo que lo sostienen, hermanos, son los ligamentos, el hombro, los deltoides, los ligamentos, y son varios músculos aquí. Son varios ligamentos que sostienen el hombro de una manera muy sorprendente. Y hermanos, así tiene que ser el cuerpo de Cristo. Unido, hermanos, por los ligamentos, por las coyunturas, estar bien unidos a esas articulaciones. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Y es lo que la Iglesia Bíblica del Este, hermano, va mejorando cada día. Yo estoy seguro de eso. Amén, hermano. Ahora, hermano, nosotros no hemos aprendido así de Cristo. No hemos aprendido a congregarnos para lo peor. Hemos aprendido, hermanos, a congregarnos para edificación de los unos con los otros. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 5, del 7 al 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El Señor nos exhorta a cómo debemos participar en estos ágapes, no con la vestidura del viejo hombre, sino con la vestidura del nuevo hombre, con sinceridad, hermanos, demostrando ese amor. Así que, hermanos, sin comunión no hay ágape. Sin unidad no hay ágape. Y sin amor no hay ágape. Así que nosotros debemos estar constantemente en esa edificación de tener todas las cosas en común, aparte de Cristo. El mismo sentir, el mismo hablar, las mismas ganas de la obra, esa pasión por la obra.
Y ese es el mismo sentir que nosotros debemos de tener. Demostrar, hermanos, como hijos amados, ese amor que nos caracteriza, que nos da esa característica, hermano. Ahora, en Hechos 2:44, dice la palabra: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Usted tiene en común algo con su hermano. Usted tiene en común algo con su hermana. Le pido que por favor voltee a su izquierda, a su derecha, adelante, delante también, y atrás, hágale fuerza y voltee atrás. Ese y esa es su hermano y debemos de tener todas las cosas en común, aparte de Cristo y ese amor sacrificial, y debemos demostrar esos ágapes. Hermanos, pongámonos de pie, por favor. Vamos a leer el versículo 42. Primero lo leo yo, mis hermanos, y después lo leen ustedes. Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora ustedes, mis hermanos.